primera a los Corintios 11, 17 al 34. Y en realidad, hoy no vamos a ver de una manera secuencial cada versículo o cada palabra, porque eso nos tomaría mucho tiempo. Hoy simplemente quiero ver más el concepto o la temática de este pasaje, o el tema central de este pasaje. Y este sermón lo he titulado Conmemorando dignamente la Santa Cena. Y hay varias cosas que yo durante esta semana que estuve meditando, estuve aprendiendo, y sobre todo con la palabra dignamente, pero más adelante lo mencionaré. Pero lo que vemos es que en estos versículos se demuestran que podemos conmemorar indignamente la Santa Cena. Vamos poco a poco, a lo largo del sermón, a describir qué es lo que quiere decir cada concepto o palabra clave, pero podemos conmemorar erróneamente, indignamente, la Santa Cena. Pero también estos versículos nos dicen algo muy crucial para lo que estamos conmemorando. Y es que Cristo es proclamado en la Santa Cena. Es algo importante conmemorar la Santa Cena porque proclama de Cristo. Y hoy hemos meditado algunos versículos que nos hablan de esto de manera general, la temática en la Biblia o la trama en la Biblia. También lo hemos hecho con nuestra adoración, con los cantos. Y hoy debemos de pensar en esto, que Cristo es proclamado en la Santa Cena. Puede ser proclamado de una manera correcta, pero a su vez puede ser proclamado de una manera incorrecta. Así que porque Cristo es proclamado en la Santa Cena, nosotros tenemos una respuesta, debemos de responder. Debemos conmemorar dignamente la Santa Cena, porque no trata simplemente de nosotros como iglesia. Tiene un sentir espiritual más allá de nuestro local o de nuestra iglesia. Proclama de Cristo. Por ende, debemos de conmemorar la Santa Cena dignamente. Así que porque la Santa Cena proclama del Señor Jesús, nosotros debemos conmemorarla dignamente. Porque la Santa Cena proclama del Señor Jesús, nosotros debemos conmemorarla dignamente. Y hoy vamos a responder una pregunta. ¿Por qué conmemorar dignamente la Santa Cena? Y lo vamos a responder de tres maneras. ¿Por qué es importante conmemorar la Santa Cena dignamente? Es importante, en primer lugar, porque demuestra nuestra condición espiritual. Si nosotros conmemoramos la Santa Cena de una manera indigna, está revelando nuestra condición espiritual. Y es lo que encontramos en los versículos 17 al 22. En estos versículos, Pablo está describiendo la condición espiritual de la iglesia de Corinto. Y es muy interesante y es muy importante lo que Pablo está empezando a decir, versículo 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Aquí vemos el efecto de esa condición espiritual. No os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Por esta frase podemos concluir que el resultado de la reunión de la iglesia de Corinto no era algo bueno. El resultado, el propósito tenía que ser algo bueno, pero el resultado era algo malo. Así que quiero que pensemos en algo y quiero hacer un paréntesis. Dejemos de pensar que porque una iglesia tiene sana doctrina, significa que vive en la sana doctrina. ¿Quién era el mayor erudito de los apóstoles? El apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? Poco más de 1 año y medio.
¿Quién diría que en la iglesia donde Pablo pasó, de las iglesias donde pasó mayor tiempo, no iban a tener una buena doctrina? Realmente la iglesia de Corinto se fundó con una buena doctrina, pero no vivían en esa buena doctrina. El resultado de las reuniones como iglesia de la iglesia de Corinto no eran algo bueno. El propósito lo habían distorsionado. La reunión de la iglesia, de cualquier iglesia, debe promover la edificación espiritual. Sin importar cuál iglesia local sea, la reunión de la iglesia debe promover la edificación espiritual. Y esto lo vemos a lo largo de las cartas de Pablo. Efesios capítulo 4, primero a los Corintios 12 en adelante, en Romanos, en Efesios, a lo largo de toda la carta. Sin embargo, en la iglesia de Corinto había tanta carnalidad que las reuniones perdieron lo espiritual. Sí, tenían conocimiento de la sana doctrina, pero no vivían en la sana doctrina. De hecho, al principio de esta carta, Pablo les recuerda a los corintios que ellos tenían falta de crecimiento. Nota lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 4. 1 Corintios 3, 1 al 4. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Una iglesia que fue establecida en sana doctrina no vivía en la sana doctrina. Pablo recuerda a los corintios que vivían de una manera carnal, como lo describe la Biblia. De hecho, a partir del capítulo 12 de 1 Corintios, es claramente visible que la iglesia se reunía para demostrar con orgullo el don que Dios le había dado. En 1 Corintios 12, Pablo empieza a decir que cada uno de nosotros, como creyentes, recibimos un don por parte del Espíritu Santo. Pero algo pasó en la iglesia de Corinto. Ellos usaban los dones no para bendición de la iglesia, sino para beneficio propio, beneficio personal. De allí el capítulo 13. Realmente nosotros, tristemente y erróneamente, distorsionamos el contexto de 1 Corintios 13. Pensamos que habla mayormente del amor entre un marido y una mujer. Pero el contexto de 1 Corintios 13 es la reunión de la iglesia y cómo vivían los corintios. Capítulo 12 habla de los dones espirituales y capítulo 14 habla nuevamente de los dones espirituales. El centro está en el capítulo 13. Así que Pablo está recordando a los corintios que no se reunieran para demostrar con orgullo su don espiritual. De hecho, en el capítulo 14 se ve que había personas que hablaban en lenguas, en idiomas, pero no era de edificación para los demás. La iglesia de Corinto era una iglesia individualista, una iglesia llena de orgullo, llena de individualismo, llena de divisiones y carentes de amor. Así que Pablo en estos versículos de 1 Corintios 11 está describiendo la condición espiritual de la iglesia de Corinto. Los versículos 18 al 19 nos menciona por qué era malo el efecto, no el propósito, las consecuencias de las reuniones de la iglesia. Vemos a partir del versículo 18 que había divisiones. Dice Pablo, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros
Y nota lo que dice, y en parte lo creo. Nota cómo Pablo está diciendo, y en parte lo creo. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida. En 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 10 al 17, vemos que personas de Cloé informaron a Pablo acerca de las divisiones. Y solamente quiero hacer mención de algunos versículos. El versículo 12 dice Pablo, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y alguien más dice, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Y algunos hacen alusión a esto, lo que voy a mencionar, y yo lo creo, que cuando dicen yo soy de Cristo, son personas que no quieren rendir cuentas en la iglesia. No es simplemente personas que dicen ellos son buenos espiritualmente. Todos los demás están mal y yo estoy bien porque yo soy de Cristo. Me da igual si es Pablo, Apolos o Cefas, yo soy de Cristo. Incluso ese pensamiento es un pensamiento distorsionado, porque no se estaba rindiendo cuentas a la autoridad y a la iglesia en general. Así que la iglesia vivía en divisiones. Primero a los Corintios 3, 4 al 9, Pablo vuelve a decir estas divisiones. Pablo menciona que había personas que seguían a Apolos, que seguían a él, pero Pablo dice que son servidores de los cuales el Señor dio la oportunidad a cada uno de servir. Y en estos versículos, Pablo dice en 1 Corintios 3:8, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Así que había personas que creían seguir a alguien, pero estaban trayendo división a la iglesia. Y no solamente esto, sino que incluso dentro de la iglesia había problemas legales. Primero a los Corintios 6, versículos 1 al 7, Pablo está describiendo que dentro de la iglesia había problemas que incluso lo llevaban ante los juicios o ante los tribunales seculares. Y Pablo menciona, ¿por qué hacéis esto? Si sois hermanos en la fe, ¿por qué alguien del mundo tiene que juzgar vuestras acciones? Si sois hermanos en la fe, tenéis al Espíritu Santo para que os guíe. Nota el versículo 1 en adelante, 1 Corintios 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos? Así que notemos que no es un problema legal entre un creyente y un no creyente. Es un problema legal entre dos creyentes, porque Pablo está haciendo alusión a llevar este asunto ante los santos. ¿Y a qué se refiere? Ante la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Ahora, Pablo no está llamando a la anarquía. Pablo no está diciendo, si tienes un problema legal, no lo atiendas. No. Pablo está diciendo, si tienes un problema con un hermano en la fe, procura no llevarlo ante la ley, porque sois hermanos en la fe. Y más adelante vamos a ver la importancia de eso. Así que la iglesia de Corinto era una iglesia que sí se reunía. De hecho, en 1 Corintios 11 aparece por lo menos en 4 ocasiones la frase reunirse o congregarse. Pero esta iglesia en realidad estaba unida. No. La unidad no consiste simplemente en reunirse como un grupo. No era simplemente que ellos se reunieran y que dijeran estamos unidos. No.
tenían divisiones y aún más allá problemas legales entre ellos. La unidad significa ser uno en esencia. Y Pablo explica la esencia de esa unidad. Es a través del Espíritu Santo. Nota 1 Corintios 12, 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que la esencia de la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo. Así que espero que estés viendo el problema de esta iglesia. Una iglesia que se reunía, pero que no estaba unida. Los corintios, en efecto, sí eran personas regeneradas. Eran personas donde el Espíritu Santo habitaba dentro de ellas. No hay duda de esto. Pero la diferencia está en que el Espíritu Santo no guiaba a los corintios. Eran personas regeneradas, pero personas, a la frase que dice la Biblia, eran personas que contristaban al Espíritu Santo. Personas que no eran llenos por el Espíritu Santo. Porque recuerda, la esencia de la unidad en la iglesia no radica en nosotros, sino en el Espíritu Santo. Así que como consecuencia, si no hay una iglesia unida, es porque no está siendo guiada por el Espíritu Santo. No está siendo controlada, llena por el Espíritu Santo. Así que una iglesia está compuesta de personas regeneradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da nueva vida espiritual. Pero a su vez, una iglesia puede estar dividida, puede tener falta de unidad, si el Espíritu Santo no es quien los guía y los controla. Así que Pablo está describiendo nuevamente la condición espiritual de la iglesia de Corinto. Ahora veamos versículos 20 al 22. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? Y nota esta frase que dice el apóstol Pablo, esta pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Nota, contristan el Espíritu Santo, no son guiados por el Espíritu Santo y a su vez desprecian la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto no era guiada por el Espíritu Santo porque vivían en individualismo. Se reunían y buscaban su propio beneficio. Ahora, la historia dice que la iglesia primitiva acostumbraba en este tiempo a reunirse y le llamaban de una frase ágape, la reunión ágape, la reunión de amor. Y cada vez que se reunían, que era el ágape, tenían o participaban de la Santa Cena. Era una costumbre en la iglesia primitiva, la reunión ágape. Y en esa reunión cada persona llevaba algo para compartir. Algo similar a lo que haremos hoy. Después del culto, pues compartiremos alimentos juntos y tendremos un tiempo en comunión. Pero en aquellos tiempos, cada persona llevaba de lo suyo y especialmente la iglesia de Corinto no dejaba que las personas, vamos a decir, con un estatus económico más bajo,
participaran de los mismos alimentos que de las personas con un estatus económico más alto. Es decir, había individualismo. No dejaban participar de la misma manera a una persona, por llamarla pobre, a otro rico. Los corintios dejaron el significado de esa reunión ágape. Procuraban primariamente su beneficio personal. Recuerda, exponían sus dones, pero de una manera orgullosa. Por eso el capítulo 13. Exponían sus dones de una manera individualista. Capítulo 14. Así que en realidad podemos inferir que era una costumbre, y era una costumbre mala, de los corintios reunirse con fines individualistas. Notemos que en el capítulo 14 había un mal uso del don de lenguas. En el capítulo 14 Pablo describe que había personas que hablaban en lenguas, que son idiomas, pero no había un intérprete, no había un traductor. Así que el fin de esa retórica era vana, porque no había edificación de la iglesia, porque nadie podía entender. Y Pablo menciona en el capítulo 14, estoy parafraseando, si alguien entra a la iglesia y ve a alguien hablando en un idioma que nadie desconoce y se levanta otro hermano hablando más fuerte y otro hermano después hablando más fuerte, ¿qué va a pensar la gente? Que estáis locos. Era una iglesia individualista. Era un hábito de la iglesia de Corinto reunirse para exponer sus propios talentos, habilidades y tristemente demostrar superioridad. La esencia de las reuniones en la iglesia de Corinto promovía el individualismo. Por esto había divisiones. Por esto Pablo dice, el efecto de las reuniones produce algo malo. Porque hay divisiones, porque sois individualistas, orgullosos. Así que Pablo escribió a los corintios porque sus acciones no proclamaban de Cristo. Recordemos, la Santa Cena proclama de Cristo. Pero las reuniones de la iglesia de Corinto proclamaban de Cristo. No, proclamaban de ellos. Proclamaban y manifestaban el individualismo, el orgullo. Los corintios tenían el compromiso personal de proclamar quiénes eran ellos. No tenían el compromiso de proclamar al Señor. Así que, ¿por qué conmemorar la Santa Cena de una manera digna? Porque demuestra tu condición espiritual. Y en segundo lugar, porque demuestra nuestro compromiso con Cristo. Versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y quiero enfocarme solamente en el contexto o en el tema principal. Pablo está recordando a los corintios que la Santa Cena proclama del Señor porque el Señor Jesús instaura el nuevo pacto. Pablo está describiendo lo que recibió del Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué es importante considerar este nuevo pacto? Porque las reuniones de los corintios no proclamaban su compromiso con el Señor. Pablo escribe para ayudarlos en ese error. Pablo les demuestra que tienen un compromiso con el Señor
porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Es lo que dice Hebreos 9:15. El nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, trasciende a un cambio interno en el corazón humano. Cristo capacita a los creyentes porque Él cambia el corazón. Hay una nueva esencia espiritual en los creyentes. El antiguo pacto tenía como propósito manifestar la gloria de Dios a las demás naciones a través de Israel. A través de la unidad del pueblo de Israel, las demás naciones verían la gloria de Dios. Sin embargo, la nación de Israel deshonró el nombre de Dios. Y es interesante ver que desde Deuteronomio hay una información, una referencia hacia el nuevo pacto. Así que Dios sabe que el ser humano va a fallar. Por eso instaura este nuevo pacto que está programado, por decirlo así, desde la eternidad, porque solamente Cristo cambia el corazón de la persona. Este nuevo pacto está profetizado desde Isaías, Jeremías, Ezequiel y en parte Malaquías. Pero quiero que veamos la raíz. Primero voy a hacer mención a Ezequiel y después voy a hacer alusión a lo que Ezequiel está describiendo. Veamos Ezequiel capítulo 36, 24 al 28. Ezequiel 36, 24 al 28. Aquí vemos una referencia al nuevo pacto, aunque no se mencione explícitamente pacto. ¿Por qué digo esto? Porque Jeremías usa las mismas palabras, también Isaías. Pero por cuestión de tiempo no voy a explicar cada una de estas referencias. Solamente veamos el tema central. Versículo 24 al 28, Ezequiel 36. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y nota lo que voy a enfatizar. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Cuando se inaugura el nuevo pacto, notemos que Dios dará un corazón nuevo y que Él pone su espíritu dentro de su pueblo. Pero Ezequiel está describiendo Deuteronomio capítulo 30. Estas palabras no son exactas de Ezequiel. Ezequiel está usando las palabras de Deuteronomio capítulo 30. Vayamos allí. Deuteronomio 30, 1 al 4. Y quiero que veas la comparación que está haciendo Ezequiel con Deuteronomio. Deuteronomio 30, 1 al 4. Y sucederá que cuando estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Recuerda cómo comienza Ezequiel. Ezequiel 36, 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras. Deuteronomio 31. Las naciones a donde el Señor te haya desterrado. Versículo 2. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y nota esto, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a lo que yo te ordeno hoy. Nota el corazón. Hace alusión Ezequiel a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 3.
Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Así que Deuteronomio hace referencia anticipatoria de la descripción del nuevo pacto. Los profetas describen este nuevo pacto. Nota lo que dice Malaquías 4 del 4 al 6. Malaquías 4 del 4 al 6. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y nota cómo termina el Antiguo Testamento. Malaquías 4, 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Nota, el Antiguo Testamento cierra con un cambio en el corazón. Deuteronomio termina proclamando un cambio del corazón. Así que todo el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento en relación al nuevo pacto incluía un cambio en el corazón. Y por el Nuevo Testamento sabemos que el mensajero Elías que profetiza Malaquías es Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino del Señor Jesús. Y una última alusión a los profetas. También Jeremías, en el contexto del nuevo pacto, profetiza que brotará el renuevo de David. Lo voy a leer, Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo y él hará juicio y justicia en la tierra. Así que el Antiguo Testamento pone las bases para este nuevo pacto, en el cual se inaugura con un cambio en el corazón del pueblo de Dios, porque Él estará presente a través de su Espíritu en su pueblo. Este es el nuevo pacto. Y considerando el contexto de las profecías del nuevo pacto en los tiempos del exilio, es decir, de Ezequiel, podemos observar que el pueblo de Israel mancilló el nombre de Dios. Ezequiel 26:33 dice así: Dios hablando, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Dios promete transformar el corazón de su pueblo para que este nuevo pacto dé gloria a su nombre. El nombre de Dios ha sido mancillado. Por eso Pablo hace mucho hincapié en 1 Corintios 11, la importancia del nuevo pacto. Jesús inaugura el nuevo pacto porque a través de él, el creyente tiene un nuevo corazón. Pablo hace ver que los corintios están en el nuevo pacto y están dotados de un nuevo corazón. Efesios 2:15 lo describe como un ser nuevo. Están dotados de un nuevo corazón para proclamar de Cristo. Mientras que en el antiguo pacto las personas, el pueblo de Israel, proclamaban su pecado, en el nuevo pacto los creyentes estamos dotados en Cristo para proclamar de Él. De hecho, la palabra proclamar en el versículo 26 de 1 Corintios 11 también puede traducirse como anunciar o predicar. Así que anunciar, proclamar o predicar no es una acción que simplemente se hace con nuestras palabras.
También proclamamos con nuestras acciones, porque ellas reflejan lo que hay dentro de nosotros. De modo que Cristo da un nuevo corazón para que se proclame con palabras y con hechos de Él. Jesús es el mediador del nuevo pacto y da un nuevo corazón a los que en Él creen. Él da una nueva esencia espiritual. Según a los Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que los creyentes del nuevo pacto estamos dotados para proclamar del Señor, porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Cristo da nuevo corazón a los creyentes porque cuando le reconoces estás unido a Él. Y a esto se le llama teológicamente la unión con Cristo, la unión en Cristo. Por nuestra unión con Cristo, nosotros hemos sido regenerados. Efesios 2, 5 al 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, y nota esto, juntamente con Cristo. Así que tu unión con Cristo no solamente te da un nuevo corazón, sino que también te une a Él. Y por tu unión con Cristo eres justificado. Según a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Y nota que dice, en Él. Así que los creyentes del nuevo pacto tenemos un nuevo ser espiritual a través del sacrificio de Cristo. Solamente en Cristo tenemos un cambio en el corazón. Cristo promueve un cambio interno más que externo. Así que por su sacrificio y su resurrección, nosotros estamos capacitados para responder a Dios y estamos capacitados para comprometernos con Él. Estamos capacitados porque Cristo cargó con nuestra injusticia y Él nos imparte de su justicia. Y teológicamente, no era solamente necesario que alguien proveyera salvación. A veces pensamos, bueno, Dios solamente envió a Cristo para proveer salvación, pero no era solamente esto. También era necesario restituir el daño causado, porque Dios ha sido ofendido. Y esa restitución la pagó Cristo con su sangre, entregándose completamente por nosotros. Era necesario que Cristo muriera, pero era necesario también una vida de obediencia perfecta a Dios. Cristo entregó completamente su vida. Cristo entregó completamente su cuerpo para restituir el daño que tú y yo hemos causado ante Dios. Era necesario que Cristo derramara toda su sangre. Y cuando digo toda su sangre, debemos de creer que de verdad Cristo derramó toda su sangre en la cruz. No hubo ni una sola gota de sangre que no derramó Cristo en la cruz. La sangre en la Biblia simboliza la vida de una persona, tal como lo dice Levítico 17. Así que al derramar toda su sangre, Cristo estaba entregando completamente su vida. Él murió para que otros puedan tener vida. Era necesario que Cristo entregara su cuerpo, porque tenía que ser como nosotros, pero sin pecado. No era suficiente que Cristo poseyera un cuerpo. Era necesario que Cristo se hiciera hombre. Y al hacerse hombre, Cristo estaba pagando el precio justo por el pecado de la humanidad. Él murió para que otros tengan vida.
Esta es la esencia del nuevo pacto. El sacrificio de Cristo te capacita porque Él te da un nuevo corazón. Y al maravillarnos de esta doctrina, ¿en realidad preferimos proclamar quiénes somos nosotros? ¿En realidad queremos proclamar en la iglesia cuando nos reunimos nuestras habilidades? No debiera ser así. Al entender esta verdad, solamente podemos estar agradecidos con Dios, rindiendo nuestras vidas a Él. Esto era lo que necesitaban recordar los corintios. Es lo que necesitamos recordar nosotros. Cristo nos capacita porque da un nuevo corazón. Él inaugura el nuevo pacto. Así que al estar unidos en Cristo, podemos tener comunión con Dios, pero a su vez podemos tener comunión con otros. Y al comprender esta verdad, nos comprometeremos a proclamar de Cristo en la iglesia. Así que recapitulando, ¿por qué conmemorar dignamente la Santa Cena? En primer lugar, porque demuestra tu condición espiritual. En segundo lugar, porque demuestra tu compromiso con Cristo. Y en último lugar, porque demuestra nuestro concepto de ser una iglesia. En los versículos 27 al 34 podemos ver que se menciona en dos ocasiones la palabra reunir. Primero a los Corintios 11, 27 al 34. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En estos versículos encontramos en dos ocasiones la palabra reunir, congregarse. Había muchos débiles y otros habían muerto porque conmemoraron indignamente la cena del Señor. Y yo quiero pensar de una manera visible. Si tú ves o si nosotros viéramos que dentro de una iglesia el común denominador es que personas mueren porque participan indignamente de la cena del Señor, ¿tú estarías tranquilo si vieras ese común denominador? ¿Qué es lo que harías? Uy, inmediatamente la alerta. ¿Qué está pasando? Por lo menos, ¿no? Pero a pesar de esto, nota que la iglesia de Corinto no era capaz de discernir. El versículo 29 porque dice, porque el que come y bebe sin discernir. Ahora la palabra discernir en el versículo 29 es la misma que juzgar en el versículo 31. Es decir, que la iglesia de Corinto no era capaz de evaluar la situación para emitir un juicio. No era capaz. Y por la falta de discernimiento, por la falta de juicio, Pablo llama a los corintios a examinarse de manera individual. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Pero la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente. ¿Qué era lo que no estaban discerniendo los corintios? Pablo nos responde esto en el versículo 29.
Porque el que come y bebe sin discernir, nota lo que dice, correctamente el cuerpo del Señor. Y Pablo en 1 Corintios 10, 16 al 17, comenta que el cuerpo del Señor es la iglesia. Versículo 17, 1 Corintios 10 menciona, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, nosotros somos un cuerpo. Así que era lo que no estaban discerniendo los corintios. No estaban discerniendo, no estaban juzgando la esencia de la iglesia. Los corintios veían como algo social la reunión de la iglesia y veían como algo social la participación de la Santa Cena. Versículo 34. Si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. No veían el significado espiritual. ¿Cuál es ese significado? Nuestra unión con Cristo. Tu unión con Cristo provee de un nuevo corazón para que te acerques a Dios y que tengas comunión con otros. La iglesia de Corinto no era capaz de discernir la esencia de la iglesia. Ahora bien, esta examinación del versículo 28 es realmente una autoevaluación de las personas, de las acciones personales hacia el cuerpo del Señor Jesús, que es la iglesia. Y esto para mí en esta semana fue algo que estuve meditando. Y realmente en la iglesia, no quiero decir cuál, pero no es mi iglesia de México, sino otra, se decía, cada vez que tomes la Santa Cena, tienes que ponerte a cuentas con Dios para ver si eres digno. Y yo crecí con eso. Cada vez que participamos de la cena, yo pensaba, tenemos que examinarnos para ver si somos dignos. Pero estudiando sobre este pasaje, pude ver algo totalmente diferente. Pablo aquí no está invitando a que examines si tú eres digno o no. No es en sí una examinación personal, porque si realmente nos examináramos, nunca seríamos dignos en nuestras fuerzas. Nunca lo estarías. Pero te lo voy a decir de una manera exegética. La palabra indignamente no es un adjetivo. Pon atención. La palabra indignamente no es un adjetivo. En el original es un adverbio. Y esto cambia totalmente la definición de digno. Un adjetivo califica al sujeto, describe al sujeto, pero un adverbio describe a la acción. Así que esta palabra, indignamente, no está describiendo la vida espiritual de los corintios. Está describiendo cómo conmemoraban la Santa Cena. No era una examinación de sus vidas, sino cómo conmemoraban la reunión de la iglesia para participar de la Santa Cena. Así que es a través de una autoevaluación que debemos rendirnos cuentas como iglesia para participar entre todos de la Santa Cena y que así proclamemos del Señor Jesús. Porque nota, la esencia de todo este pasaje es promover a la iglesia de Corinto que busquen al Señor porque tienen un corazón nuevo y que adoren al Señor de manera corporativa, no de manera individual o no solamente de manera individual. La iglesia de Corinto abundaba en divisiones, en individualismo, en orgullo, y tenían que aprender a estar en unidad cada vez que se reunieran. Versículo 33. Cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Tenían que aprender a pensar en el bienestar de los demás
y no el beneficio personal. De lo contrario, traerían juicio contra ellos mismos, que se refiere a la disciplina del Señor. Así que la examinación para conmemorar la Santa Cena es pensar en tu beneficio que das a la iglesia, en tu servicio a la iglesia. Pablo escribe a los Corintios porque reconoció la condición espiritual de la iglesia. Pablo quiere ayudar a los corintios a que vivan en una manera de comunidad, regenerados por el Señor Jesús, para que proclamen de Cristo. Las reuniones de la iglesia de Corinto perdieron de vista el enfoque principal. También perdieron de vista el sentido espiritual de celebrar la Santa Cena. Y a manera de conclusión, porque la Santa Cena proclama del Señor Jesús, nosotros debemos conmemorarla dignamente en comunión con la iglesia. Recuerda, dignamente está describiendo la conmemoración en comunión con la iglesia. La iglesia de Corinto despreció el sentido espiritual de la iglesia. En palabras de Pablo, la iglesia de Corinto menospreció la iglesia de Dios. La Santa Cena es un recordatorio de la obra de Cristo en nuestros corazones. Él nos da un nuevo corazón para tener comunión con Dios, pero también para tener comunión con otros. Así que, cada vez que conmemoremos la Santa Cena como iglesia, manifestemos nuestra unión con Cristo a través de la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, hoy que va a ser la primera vez que conmemoramos la Santa Cena, promovamos la unidad de la iglesia, porque Cristo nos ha capacitado a través de un nuevo corazón para tener comunión con Él y tener comunión con otros. Así que vamos a orar y después tomaremos la Santa Cena. Padre, te damos tantas gracias porque en tu misericordia tú nos has salvado. Te damos gracias porque en Cristo tú nos has dotado de un nuevo corazón. Tenemos tu presencia a través del Espíritu Santo. Podemos tener comunión contigo y también podemos tener comunión con otros creyentes en la fe. Como dice tu palabra, que Cristo es el primogénito de entre muchos hermanos. Perdona, Señor, nuestras faltas de manera personal. Pero hoy, Señor, perdónanos si realmente no tenemos una visión bíblica y correcta de lo que es la iglesia, de nuestra unión con Cristo y nuestra unión con otros creyentes en la fe. Ayúdanos, Padre, a conmemorar dignamente. Y eso quiere decir a tener comunión, a tener unidad como iglesia, proclamando que tú eres nuestro Señor en Cristo. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener un corazón conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.